Gloria a Dios. Lucas capítulo 7, versículo 19 nos dice: y llamó Juan 2 de sus discípulos y los mandó a Jesús diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y cuando los varones vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, contar a Juan todo lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, aún los ciegos oyen, aún los muertos resucitan, a los pobres es predicado el evangelio, y bienaventurado el que no fuere ofendido en mí. Padre eterno, le damos gracias por su palabra. De cierto es su palabra, bendito Padre, la que transforma y sigue transformando el corazón de todo aquel que busca esa transformación en su vida. Le damos gracias por el gozo, le damos gracias por la confianza que usted ha puesto en nuestra vida, de confiar en su palabra, de creer en su palabra, de tener esa fe en su palabra, bendito Dios. Pero más que todo le damos gracias porque ha sido su palabra la cual nos ha dado el ánimo para seguir adelante, bendito Padre, y para perseverar hasta el fin, eterno Dios. En esta mañana le ruego que siga tocando en nuestra vida, siga tocando en nuestros corazones, siga trayendo, Santo Dios, aquello lo cual es su propósito en cada una de nuestras vidas, bendito Padre. Que de cierto abramos la puerta de nuestro corazón en esta hora, eterno Dios, y le permitamos que usted venga y cene con cada uno de nosotros, bendito Padre. Le damos gracias, eterno Dios Todopoderoso, por su gran fidelidad que usted nos ha demostrado día tras día en nuestras vidas, bendito Padre. Le damos gracias por las victorias que usted nos ha concedido, bendito Dios. Que de cierto, Santo Padre, nosotros éramos aquellos que estábamos ciegos, pero usted nos ha dado vista para ver espiritualmente, bendito Padre. Le damos gracias que usted ha abierto nuestros oídos también, bendito Dios, para oír, eterno Dios Todopoderoso, la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Eterno Dios, Señor Jesucristo, glorifíquese una vez más en medio de su pueblo en esta mañana. Y siga tocando en nuestras vidas, eterno Dios, porque sin usted nosotros no somos nadie. Y le damos gracias por todo lo que usted hace. Y de cierto le damos gracias por la paz que usted nos concede día tras día, bendito Padre. Y que de cierto, por eso declaramos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Le he titulado el mensaje de esta mañana, hermanos: ¿eres tú el elegido? Porque de cierto, viendo lo que está aconteciendo aquí, hermanos, nos encontramos a Juan. Juan se encuentra en la prisión. Y el rey de ese tiempo lo puso en la prisión. Y lo puso en la prisión porque andaba diciéndole que lo que acababa de hacer no era recto delante de Dios. En otras palabras, era un pecado. Y la esposa de Herodes, Herodia, la mujer, pues era mala también, ¿ok? Y esta mujer, hermano, pues estaba casada, dejó a su esposo. La Biblia no dice mucho, ¿verdad? Pero sabemos lo que aconteció, que fue lo que hizo. Dejó a su esposo y se fue con su hermano de su esposo. Y entonces, en los ojos de Dios, eso no está bien. Y Juan el Bautista está predicando y le está diciendo a este rey que eso no está bien delante de Dios, que se arrepienta. Pero la mujer, llena de odio, aún lo quería matar, pero no lo podía matar. Porque la gente temía, aún sabían que Juan era alguien importante, profeta de Dios, hermano. Pero créame, hermano, que muchas veces es más fácil creer que Dios es real, ¿ok? Porque aquí te encuentra Juan
con preguntas en su mente, hermano. Y no nomás en su mente, pero aún puede ver uno, yo creo que en la condición que se encuentra, le ha entrado una medida de duda en su vida, hermano. Y yo creo que lo mismo acontece en la vida de nosotros, los cristianos, cada en cuando, hermano. Y si somos sinceros, podemos decir que es verdad. Y podemos decir amén. Porque aún acontecen cosas que verdaderamente no sabemos. No es que dudamos a Dios, hermano, pero es que son cosas extrañas, son cosas mayores que uno verdaderamente no tiene la facilidad o la sabiduría o lo que uno necesita para saber si le podemos vencer o no, hermano. Pero de cierto yo creo que para nosotros es más fácil creer que Dios es real y que puede realizar obras poderosas, hermano, cuando no enfrentamos situaciones difíciles en nuestras vidas. Y eso lo hemos visto también en la vida de la iglesia de Jesucristo, hermano. Y sí, porque las tribulaciones pueden llevarnos a dudar de la palabra de Dios. Y no podemos negar que en ocasiones las tribulaciones han llevado que aún los cristianos duden de la palabra de Dios, no crean en la palabra de Dios, nomás porque a lo mejor se elevó la oración al Todopoderoso y el Todopoderoso por su infinita sabiduría no envió la respuesta o se detuvo en la respuesta, hermano. Pero de cierto en esta escritura encontramos que Juan el Bautista está encarcelado, hermano, debido a que reprendió a Herodes por el pecado que estaba cometiendo, hermano. Y si muchas veces nosotros como cristianos no queremos ofender a nadie, y no los queremos ofender por medio de diciéndoles que lo que están haciendo es una cosa pecaminosa. Preferíamos aún dejar el asunto así y decir pues que Dios trate con él o con ella, en vez de decir, hermano, hermana, esto lo que tú estás haciendo no está bien en los ojos de Dios, cámbiale, deja de hacer lo que estás haciendo. Pero no lo hacemos muchas veces porque no queremos perder la amistad, pero más que eso, no lo hacemos porque no queremos criarnos enemigos, hermano. No sabemos que Juan fue llamado por Dios para anunciar la venida del Mesías y que fue utilizado por él para llevar a las personas al arrepentimiento. Y de cierto hubo multitudes de gente porque se había predicado que él era el que iba a ir por delante del mensaje, el escogido de Dios, hermano, Jesucristo, enderezando la vereda. Y predicando el evangelio de arrepentimiento a las multitudes, y la multitud de la gente lo estaba escuchando, hermano. Y la multitud venían a él a bautizarse en el río Jordán, aún arrepintiéndose de los pecados que habían cometido, hermano. Pero de cierto, Juan no vaciló en llamar al pecado por su nombre, hermano. Y fue precisamente por eso que Herodes ordenó que encarcelaron a causa de Herodias, la esposa de su hermano. Marcos capítulo 6, versículo 17 nos dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había aprisionado en la cárcel a causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. También vemos nosotros, hermanos, en estas escrituras que Juan no estaba seguro aún si Jesús era el Mesías ahora. De cierto, si somos sinceros, ¿verdad? Esto lo hemos experimentado, yo creo, aunque sea una vez en nuestras vidas como cristianos, hermano. Que no sabemos verdaderamente
si la palabra es real o que si verdaderamente Dios nos puede ayudar, o hermano, que si verdaderamente lo que ha hecho, entregado mi vida a este llamado Jesucristo, fue la cosa apropiada. Y la razón que estas dudas se levantan en uno, hermano, es porque hay diferentes pláticas que llegan a nuestros oídos. Pero Jesús reafirma ante los discípulos de Juan quién es Él mediante lo que realizó en aquellos momentos, hermano. Aún no le dijo tanto, nomás le enseñó todo, hizo lo que hizo y le dijo a sus discípulos de Juan, vayan y platiquen a Juan todo lo que han visto. Pero es cierto, Juan envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si Él era aquel o si debíamos esperar a alguien más. Es interesante esas palabras, hermano. Porque aquí tiene a Juan, ¿ok? A Juan enviado por Dios, hermano. Juan lleno del Espíritu Santo de Dios en el vientre de su madre, hermano. Y sabiendo lo que Dios le había dicho y cómo iba a confirmar quién era el que estaba por venir a la tierra y quién era el Mesías, hermano. Esto lo vio Juan, esto lo declaró Juan, esto lo confirmó hasta Juan, hermano. De cierto sabemos que la duda puede ser la razón por cual muchos se preguntan si Dios va a ayudarnos cuando se encuentra en una situación desfavorable, hermano. Siempre hay esa medida de duda que se levanta en el corazón de los cristianos, hermano. Y no porque uno anda buscando a dudar, hermano, sino porque pues con este cerebro que tenemos, que es finito, hermano, nos ponemos a pensar, ¿será o no será? Y no es que uno le duda a Dios tampoco, hermano, pero aún es que uno tiene en ocasiones preguntas. Y el único que nos puede dar la respuesta a esas preguntas que existen en nuestras vidas, hermano, es Dios Todopoderoso por medio del Espíritu Santo, hermano. De cierto sabemos que Juan fue el mensajero enviado para preparar el camino del Señor. Y Juan lo sabía, hermano. Y aunque predicó la palabra y condujo a muchos al arrepentimiento, ahora Juan se encuentra en una situación de incertidumbre, hermano. ¿Será o no será? Quizás a lo mejor Juan pensó, hermano, Jesucristo siendo quien era, hermano, iba a venir a la cárcel y iba a realizar un milagro allí, lo iba a sacar, que se abrieran las puertas, y a lo mejor Juan pensaba que iba a pasar por esas puertas y iba a ser libre, hermano, para seguir haciendo la voluntad de Dios. Pero sabemos que eso no aconteció en la vida de Juan, hermano. O tal vez Juan pensó que Jesús no era aquel, hermano. A pesar de que Dios le había revelado que la persona sobre la cual viera descender el Espíritu Santo, esa sería el Mesías, hermano. Y lo vio con sus propios ojos en el río Jordán cuando Jesucristo vino a bautizarse allí, hermano, delante de Juan. En Juan capítulo 1, versículo 33 y el 4, hermano, dice, y yo no le conocía, mas el que me envió. ¿Y quién fue el que lo envió? Dios fue el que lo envió, hermano. Aquí está confesando Juan, hermano, una verdad. Mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo sobre quien vieres descender el Espíritu y que repose sobre él. Este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Juan mismo confesó, hermano, que Jesús era el Hijo de Dios, hermano. Y no lo dijo a un hermano por algo de su propio, sino que muchas veces, como dijo Cristo, es el Espíritu Santo que nos mueve a hablar y nos muestra, hermano, las cosas de Dios. Como cuando le dijo Jesús a Pedro,
Esto no te lo ha dicho ningún hombre, sino que mi Padre te lo ha revelado a ti, que yo soy quien yo soy. Pues igualmente con Juan el Bautista, hermano, Dios le reveló y Dios le mostró, pero ahora estando en la prisión, es una historia mucho más diferente, hermano. Ahora Juan no sabe. ¿De cierto, hermano? Mire, Juan estaba, como vamos a decir, Juan estaba bien cercano a Dios, hermano. Juan era un hombre, vamos a decir, un hombre puro, santificado a Dios, haciendo nada más que la voluntad de Dios. Es todo. Pero ahora se encuentra, hermano, y esto es lo que a nosotros nos puede acontecer, hermano. Pero ahora se encuentra en un punto de su vida, hermano, que le están entrando las dudas. Las dudas que será o no será el verdadero Mesías, este Jesús, del cual yo he andado predicando. ¿Será o no será este el que ha sanado los enfermos, ha echado fuera demonios? La duda llega, hermano. Pero uno tiene que cuidarse. ¿Y cómo se cuida uno? Estando cerca a Dios, hermano, leyendo la palabra de Dios, hermano, en oración delante de Dios, hermano, y no dejando de creer lo que Dios ha revelado a cada uno de nosotros individualmente, hermanos. Pero una multitud de sus discípulos vieron los milagros que Jesús realizó y muchos de ellos, hermano, aún también no creían. Amén. Cristo hizo muchos milagros. Había multitud que lo siguieron también. Aún, Juan no es ningún diferente. Juan es humano como usted y yo, hermano. Juan tenía sus fallas, yo creo también como nosotros tenemos nuestras fallas, hermano. Pero mucha gente seguía a Jesucristo también. Y aún, hermano, cuando la palabra de Dios le habla al corazón del hombre y le trae convicción o lo hace que se irrite, hermano, el hombre. Entonces el hombre en ese punto de su vida hace una decisión de seguir o no seguir con aquel que me ha irritado, con aquel que me ha ofendido, con aquel que me ha dicho que yo pensaba que iba a decirme buenas palabras, pero no me dijo buenas palabras. Como digo, hermano, pues vaya en Juan capítulo 6, versículo 64. Y en ese punto Cristo les acaba de decir, hermano, aún solamente que tú bebas de mi sangre y comas de mi carne, y no entrarás. Y la gente se quedó like, ¿este está loco o qué? Pero aún dice el versículo 64, dice, mas hay algunos de vosotros, aquí nos vamos para atrás, hermano, diciéndonos a cada uno de nosotros que Dios conoce todas las cosas. Escritura tras escritura, Dios nos revela, en caso que de nosotros piensemos que Dios no sabe nada de uno, hermano. Dios lo sabe todo de cada uno de nosotros. Dios sabe lo bueno que existe en uno y Dios sabe lo no muy bueno que existe en nosotros también, hermano. Nunca, hermano, ignoremos lo que Dios sabe de uno, hermano. Porque sabiendo que Dios sabe mi vida, hermano, eso es lo que nos mueve muchas veces a cambiar y a dejar que Dios nos ayude a cambiar nuestras vidas, hermano. Pero mire lo que dice el versículo 64, dice, mas hay algunos de vosotros que no creen. Ese fue Cristo el que dijo. Porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían. Y quién le había de entregar también. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no lo fuere dado del Padre. Pero mire lo que dice el versículo 66, dice, desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Podemos decir que probablemente, a lo mejor la mayoría de estos andaban con él y declarando ser sus discípulos, porque siempre había bien buen taquito, hermano, you know? Siempre había pescadito, siempre había pan, siempre había comida que comer cuando se juntaban con nuestro Señor Jesucristo. Él es el proveedor y le daba de comer a las multitudes, a los miles, hermano. Le daba de comer a los miles, hombres juntamente con mujeres, y los niños estaban ahí también, hermano. Pero aún ahora son ofendidos por lo que Dios les dice y lo dejan, hermano. Y si usted no cree que lo mismo acontece hoy en día, hermano, o ha acontecido hoy en estos tiempos, de los cristianos que han dejado de servirle a Dios fielmente, o de que han dejado, como diría uno, de ser cristianos, hermano. ¿No cree usted que lo han hecho porque están disgustados con Dios? ¿O no les ha gustado lo que les han dicho, hermano? ¿O que son ofendidos y aún en vez de tratarme con amor pensaron que lo estaban regañando, que lo estaban poniendo para abajo, hermano, sin saber que Dios le estaba hablando a sus vidas, que cambiaran sus vidas, que dejaran que Dios los transformara, hermano? Pero lo tomaron aún como el enemigo habla la mente de la gente que se sienta en las iglesias también, hermano, y les dice: no creas. ¿Y por qué? Pues porque si crees, es como dijo Cristo, Juan 8:32, si crees serás libre. Pero si no crees, todavía estás en las cadenas del enemigo, hermano. ¿Qué tú crees que el enemigo quiere? Pues que no crea uno, hermano. Sí, cuando Jesús escuchó lo que los discípulos de Juan tenían que decir, él demuestra el poder de Dios, hermano, en su vida para cumplir lo que se había dicho acerca de él. En el versículo 21, ¿qué nos dice? En la misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Usted sabe que muchas veces un milagro no salva a una persona, ¿verdad? Hay probablemente aquellos que sí son transformados, como Bartimeo el ciego, ¿verdad? Que se fue en pos de Jesucristo. Pero usted sabe que muchas veces Dios puede hacer milagro en una persona, pero no quiere entender que esa persona verdaderamente cree en Dios. Y no quiere dar a entender que esa persona verdaderamente ha entregado su vida a Jesucristo, hermano. El Señor responde a los discípulos de Juan mostrándoles su propósito al venir a la tierra, hermano. No solo les habló la palabra a los discípulos de Juan, Jesucristo, hermano, sino que cumplió lo que estaba escrito acerca de él también. Nosotros tenemos decisiones que hacer con nuestra vida, hermano. Y esta decisión la hacemos, yo creo que diariamente. Primeramente, de seguir con Cristo. Y yo creo, segundo, es creer en la palabra de Dios, hermano. Y la tercera es pedirle a Dios que la ayude a que podamos permanecer hasta el fin, hermano. Pero ¿qué era lo que estaba escrito aún de tiempo para atrás, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, hermano? Pues en Isaías, el profeta Isaías nos dice en Isaías 61, versículo 1 y 2, dice: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ha ungido Jehová aún para enviar a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová. Eso es lo que había venido Cristo, hermano. Eso es lo que se había profetizado y eso es lo que estaba haciendo Cristo. Pero aún los discípulos de Juan fueron enviados porque Juan ahora se encontraba en una gran duda, hermano. Probablemente otros pueden decir que no, Juan no estaba dudando, no quería confirmación. Pues, hermano, la confirmación ya se le había dado desde el principio.
Y ya se le había confirmado que quién era el Mesías cuando Jesucristo le llegó al río Jordán, que cuando estaba ahí donde estaba Juan bautizando, hermano. Entonces, de cierto, no podemos decir que Juan estaba enviando, buscando a ver si verdad, que buscando una confirmación de lo que ya sabía, hermano. No, porque cuando entra la duda a la mente de uno, al corazón de uno, hermano, te hace pensar que a lo mejor todo lo que has escuchado no ha sido una verdad. Y con eso también le puedo decir, hermano, que hay cosas que están predicando que van a acontecer no muchos días, I guess, o meses de ahorita, hermano. Y la pregunta no es qué es, sino la pregunta que nosotros tenemos que contestar es: si yo veo lo que están diciendo que este mundo va a demostrar, los gobiernos van a demostrar, ¿voy yo a seguir creyendo que Jesucristo es la verdad? ¿O diré yo como Juan el Bautista, será este el enviado de Dios? ¿O estamos esperando otro que venga? Porque de cierto con esto, hermano, de que el gobierno ha estado en secreto muchos años, hermano, ahora de repente están revelando todas las cosas. ¿Qué cosas, no? Ahora de repente ya se están moviendo a revelar todas las cosas del espacio, de extraterrestres, aún de seres de otros planetas, hermano. ¿Y para qué? Pues si usted quiere traer una gran duda al cristiano, qué mejor manera que introducir esas cosas, hermano. Pero deje usted, lo más importante de todo eso, hermano, no es tanto también lo que van a mostrar, sino que les enseña que la venida de Cristo se acerca más y más y más a nosotros, hermano. Prepare su corazón, prepare su vida. Y de cierto, si ahorita existe duda en nuestros corazones, hermano, que si verdaderamente la palabra de Dios es real, pues tenga cuidado que lo que el gobierno le va a enseñar, hermano, no le haga completamente una persona llena de duda. Mantenga uno su fe, crea uno lo que dice la palabra, mantenga uno su fidelidad a Dios, hermano, y no deje que otras palabras, otras cosas que vamos a ver, como dijo Cristo, van a venir cosas que van a causar que el corazón del hombre falle, hermano. No, para que el corazón del hombre falle, hermano, quieran entender que estas cosas van a ser cosas que verdaderamente van a sacudir, yo creo, la humanidad, hermano. Pero nosotros tenemos que estar seguros en quién hemos creído. No importa lo que diga el gobierno, no importa lo que diga un monito chiquito o un monito grande, hermano. Sea algo que a lo mejor se mire bonito, se mire asqueroso como un demonio, hermano. Pero tómelo por seguro, estas cosas no son extraterrestres, son demonios, hermano. Y muchos no lo quieren creer, porque muchas veces el gobierno nos echa que hay otras vidas por allá, hermano. Pero ahí es donde quiere entrar la duda tocante a la palabra de Dios. Pero anyway, Jesús envía de regreso a los discípulos de Juan, hermano, para hacerlos saber que Él es el único y verdadero. Tal vez esto tenía el propósito de animar a Juan, hermano. Y a lo mejor no sabemos si lo animó o no lo animó, hermano. Porque lo que sí sabemos es que lo descabezaron. Y todo por una mujer, ¿ok?
hermanos, no se enojen, pero fue una mujer lo que causó la desgracia que le llegó a Juan, hermano. Pero no tanto la mujer, sino que cuando te dicen que estás viviendo en pecado, entró ese coraje, hermano. Y ese coraje que no te dejaba en paz. Y no de esta mujer que no podía dormir en la noche, yo creo, porque tenía este gran odio. Pero anyway, sabemos de dónde fue dar Juan, hermano. Pero imagínense dónde fue dar esta mujer cuando murió. Desierto, no creo yo que la estaban esperando con ojos abiertos, con brazos abiertos los ángeles en el cielo, hermano. Las personas pueden ver los milagros que el Señor es capaz de realizar, hermano. Y aún así, no creer que Él es el Salvador de la humanidad. No, usted ha leído el Antiguo Testamento, ¿verdad? Quiero creer que usted ha leído el Antiguo Testamento. Dios andaba, hermano, con la gente. Dios lo sacó de Egipto. ¿Ok? Él estaba presente con ellos cuando los sacó de Egipto. De día los llevaba con una nube de la gloria de Dios. De noche con el fuego, hermano, de Dios. Alumbrándole, hermano. Imagínense qué tan grande era el fuego para poder cubrir más de 1.2 o 3 personas, hermano. En el desierto. Imagínense qué tan lejos era eso. 2 o 3 millas de pura gente, hermano, pues nomás Dios sabe. Era cubrirlos durante el día. La gente oyó la voz de Dios y ni así creían en Él. Oían la voz de Dios, veían los milagros que Dios hacía, les partió el mar rojo, hermano. Pero así, ¿qué es de nosotros los humanos, hermano? Que nos causa reaccionar así. Esta gente sabía que existía el Dios Todopoderoso. Vieron la gloria de Dios en el monte, hermano, que quemaba con ese fuego de Dios. Pero así se quejaban. No tenemos comida, no tenemos carne, queremos steak, no hay agua. Vamos a morir en el desierto. Para eso nos trajiste acá afuera, Moisés. No somos nosotros los cristianos en ocasiones así, hermano. Piénsele bien. Y se da cuenta que, ay, Dios mío, en ocasiones tiene mucha verdad también. A nosotros, no todos nosotros hemos estado en la presencia de Dios, hemos visto la cara de Dios. Yo creo que han sido muy pocos, yo creo, hermano, o a lo mejor ninguno. Pero sí hemos recibido dirección del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Pero ni así, en veces batallamos para creer. Piénsele, hermano. La gente que lo tenía cara a cara, se andaban detrás de otros dioses, hermano. Y Dios hablándoles y llamándoles. Y ni así le hacían caso, hermano. ¿Qué dice de nosotros, hermano? Algunos se sienten ofendidos por lo que Jesús dice y hace. Pero sin embargo Jesús les dice a sus discípulos que son bienaventurados si no se ofenden ni se avergüenzan de Él, hermano. Termino con estas palabras, hermano. Y no es probable que en uno u otro momento, hermano, de nuestras vidas, de cierto hayamos dudado acerca de si Jesucristo es verdaderamente Dios o si existen otros dioses, hermano. Y yo le puedo decir que eso tiene alguna poca de verdad, especialmente en mi vida, hermano. Porque cuando uno entregó su vida a Cristo, te dicen tus padres que el Dios que nosotros sirvemos te va a castigar porque has cambiado de religión,
porque lo has abandonado, has abandonado la tradición y has abandonado. ¿Ve? Pero ahí donde en ese momento tú tienes que hacer una decisión de creer lo que te están diciendo o de hacer una oración y decir, ayúdame, ¿qué es lo que debo de creer en esto de aquí? Porque, hermano, recién nacido, te llegan estas preguntas, hermano, te llegan estas acusaciones y tú tienes algo que responderle, hermano, y el único que te puede ayudar es Dios. Y Dios te revela y Dios te da paz y Dios te dice, síguele como estás. Jesucristo es el único camino al cielo, hermano, y esto lo sabemos. Aunque puedas oír hablar de alienígenas espaciales, hermano, o otros seres superiores que existen o existieron en este mundo, tenga por seguro que Jesús sigue siendo la respuesta. Aquí, ¿sabes? De alguno de nosotros, hermano, nos va a costar. Pero esté uno seguro que nunca se le olvide que Jesucristo, Él es la única respuesta. De todos los años que haga a uno servir a Dios, no se le olvide que Jesucristo es la respuesta, hermano. Porque si entramos nosotros y Cristo no viene por tu iglesia, hermano, y todos los cristianos nosotros entramos a la tribulación, ahí va a haber una división entre el verdadero cristiano y el que está más preocupado en salvar su vida, aunque sea condenado por toda la eternidad. Y de cierto, Jesucristo sigue siendo el Dios de nuestra salvación, liberación, sanidad, restauración. Y todo esto se nos ofrece a cada uno de nosotros diariamente por Dios, hermano. Póngase de pie conmigo, hermano, por favor. Padre eterno, le damos gracias una vez más. De cierto, grande es su fidelidad sobre la vida de cada uno de nosotros, sus hijos, sus hijas. Le damos gracias por el Espíritu Santo, Dios mío, que nos ayuda a saber y reconocer y evitar la duda de que verdaderamente Jesucristo, Él es el verdadero Dios y no esperamos a ninguno otro más que Él venga por su iglesia. Yo le ruego que nos libre de la duda, que nos libre de los peligros que están por venir a este mundo, Padre. Yo le ruego que nos ayude, que no importa lo que hayamos de ver con nuestros ojos propios, Dios mío, que no nos rindamos a una mentira, porque de cierto el mundo hará todo lo posible para descretar que la palabra de Dios es palabra de Dios, que Jesucristo es verdadero, el Salvador del mundo. Ayúdenos, Padre, a que mantengamos nuestra fidelidad, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en usted, mi Señor Jesucristo. Pero más que todo le rogamos, venga pronto por su iglesia, Padre. Y entonces lo pedimos en Cristo Jesús, aleluya. Y le damos gracias, eterno Dios, porque para siempre usted ha sido fiel con nosotros. Nos ha guiado, nos ha sanado, nos ha liberado, nos ha restaurado, nos ha levantado, nos ha llenado de paz, nos ha dado victorias. Eterno Padre, usted ha hecho muchas grandes, buenas obras en nuestras vidas y no las podemos negar, eterno Dios. Pero sí le rogamos, ayúdemos. Cuando estas cosas se presenten, Dios mío, si todavía estamos en esta tierra,
Que siempre mantengamos nuestra fe en su santa palabra, eterno Dios, en Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado de este mundo. Aleluya. Y le damos gracias por todo. Pero sí bendiga a sus hijos, sus hijas. Sí fortalezcanos, Dios mío. Y que de cierto su Espíritu Santo nos dé esa llenura fresca día tras día. Aleluya. Amén. 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 Dios, Él es bueno, hermano.